Muy buenas noches, martes 25 de junio del 2019. TV Digital, análisis en tiempo técnico. Estamos en el cemento, en la comunidad, con distinguidos ciudadanos de Macas y Morona, Santiago, el señor licenciado Celestino Bizún y el señor licenciado Napoleón Peralta, quienes vamos a abordar unos temas que impactan en la actualidad, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el matrimonio igualitario y 30 días de administración y gestión de las autoridades de Moro Santiago. Damos la bienvenida una vez más, estimado amigo Celestino, al programa Análisis en Tiempo Técnico. Muy buenas noches, estimado licenciado Marco, aquí también a nuestro amigo Napoleón Peralta, y buenas noches a la ciudadanía que nos miran, que nos siguen. Gracias por esta oportunidad y espacio para poder compartir algunas ideas sobre temas que ya están planteados en la mesa. Bien, estimado Napoleón, bienvenido una vez más acá al programa para analizar un poco lo que pasa acá en el mundo de Ecuador. Bien, muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de Análisis en Tiempo Técnico. Gracias, Marco, igual por la invitación. Estamos aquí justamente para compartir nuestro punto de vista. No necesariamente los que nos siguen a través de redes deben estar en acuerdo con nosotros, pero sí es importante que interactúen, que pongan su criterio, su punto de vista, que eso creo que ayuda a construir una sociedad mucho más o menos excluyente, y para eso estamos justamente, para generar debate, generar ideas y poder dar algunos insumos que nos permita justamente discutirlo, profundizar más ciertos temas que vivimos el día a día en nuestra comunidad. Y dentro de la práctica que nos acaba de decir Celestino y Napoleón, estamos conviviendo, estamos viviendo un mundo de la tecnología, de redes sociales, y que a eso nos hemos visto con la necesidad de ir evaluando desde acá, desde Macas, Morona, Santiago, sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estimado Celestino, hace un tiempo atrás, pues el gobierno nacional conjuntamente con el CNE se motivó para hacer que el pueblo dé el visto bueno y nombrar a 5 ciudadanos para que manejen este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinión tienes, estimado Celestino? Bueno, es de dominio público que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte ya de la Constitución del Ecuador. Por eso hay que empezar señalando que se reconoce como el quinto poder, ¿no? Y que tiene que ver con la participación precisamente de la ciudadanía. Lo que podría yo plantear en esta noche sobre este tema, pienso que toda participación ciudadana de la sociedad civil, de la ciudadanía organizada, como dice la Constitución, permitiría o permite que haya mejor fiscalización, mayor participación. Mi opinión muy personal siempre ha sido en el sentido de que cuando se estatiza o que el Estado quiere controlar la participación ciudadana, se presta a una forma de cooptación de cualquier gobierno de turno. Yo creo que esa es la crítica de la ciudadanía y la situación que estamos atravesando en este momento, luego de la elección a través del voto popular, en estas últimas semanas, luego de la posesión de los nuevos miembros del Consejo, se ha generado un debate importante, yo diría por la actitud o el mensaje que ha generado este nuevo Consejo de Participación Ciudadana definitivo, luego del Consejo de Participación transitorio. En todo caso, pienso que es necesario que la ciudadanía, como lo están haciendo, participe, ponga sus criterios, y los órganos de control, entre otros órganos como es la Asamblea Nacional, vemos acciones que están apuntando en este momento al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, entre otras motivaciones para cuestionar su elección, por ejemplo, cuando presentó sus documentos que tiene que pasar por la calificación de esa comisión técnica conformada por el Consejo Nacional Electoral. Hay varios elementos, pero en este momento pienso que sí tiene que ver este proceso de participación ciudadana. Y quiero dejar en claro mi opinión respecto cuando el Consejo de Participación Ciudadana se alinea a las políticas de un gobierno de turno, creo que se presta a la cooptación de ese espacio que fue pensado
precisamente que la ciudadanía tenga mayor control del quehacer público, sobre todo del manejo de los recursos públicos. Y los resultados que nos ha dado el Consejo de Participación Ciudadana acá, este conocimiento público también, que no han sido lo esperado. Ese es el cuestionamiento que viene desde la ciudadanía. Hay voces diversas, por supuesto, ¿no? Bien, gracias, estimado Celestino. Estimado Napoleón, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para Napoleón Peralta. Bueno, primero, creo que muchos sí festejamos que por fin terminaron las funciones de este Consejo de Participación Transitorio, que realmente desinstitucionalizó el país. Ha hecho muchísimo daño. Si nosotros revisamos toda su actuación, incluso fuera de la Constitución, ha hecho muchísimo daño. Hay muchos que lo defienden, por supuesto, como que fueron los salvadores de la patria y hasta al punto de querer por poco llevar al altar al doctor Trujillo, que falleció. Sin embargo, yo creo que hemos tenido que pasar esta etapa de transición fuertemente, y eso nos ha generado una serie de arbitrariedades y incluso de abuso de poder. Mientras estaban los transitorios, creo que todo el mundo lo defendía. Bueno, no puedo decir todo el mundo, sino quienes participaban de su accionar, y sobre todo siempre y cuando su actuación sea en contra del gobierno anterior, ¿sí? Todas las cosas que hacía en contra del gobierno era aplaudido por los medios de comunicación convencionales, pero el momento que se elige, y que fue propuesto por ellos mismos, la elección por voto popular de los miembros del Consejo de Participación, y eso ya no les gustó cuando ganaron gente que no estaba alineada a sus intereses. Eso hay que tener bien claro. Por otro lado, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, al formar parte de la quinta función del Estado, en el 2008, si nosotros hablamos del 2008 para atrás, quienes hacíamos o intentábamos hacer veeduría social, quienes intentábamos hacer control social, era bien complicado. Primero, eran acciones, yo diría, de poco impacto. Muchas llegaban a hacer procesos de investigación y llegaban a la fiscalía, por ejemplo, cuando habían algunos problemas. Pero yo creo que a partir del 2008, la ciudadanía, en este caso el pueblo como tal, asume o empieza a tener más poder a través de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque no olvidemos que en la quinta función del Estado la función es de transparencia y control social. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? También forma parte de esta quinta función. Pero el Consejo de Participación Ciudadana es el que está como en el ojo del huracán. Pero yo creo que al ser el Consejo de Participación Ciudadana una quinta función del Estado, y el ciudadano al tener más poder, inclusive de control, de decisión, eso hay que aprovecharlo. Y creo que la Constitución del 2008 da justamente poder al ciudadano, que de ahí para atrás siempre se veía reducido su capacidad de actuación, inclusive en torno de transparencia, en cuanto al control mismo de la cosa pública. Entonces yo creo que eso hay que tener claro, ¿sí? Ahora que a grupos de poder, sobre todo a la derecha, en esto, no les agrada mucho de que tengamos ahora, por ejemplo, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, cura Tuárez, y por sus llamados que ha hecho, por ejemplo, a investigar todo el tema de INA Papers, eso molestó al mismo gobierno. Y claro, ahora vamos a ver, toda la prensa, todos los de la derecha está en contra de este sacerdote, tratando de deslegitimar su elección. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo presente y no olvidarnos. Yo creo que en todo caso, el Consejo de Participación Ciudadana da más poder a la ciudadanía, y por lo tanto debemos como ciudadanos ejercer ese poder y no dejar, en términos de derechos, que nos quiten ese derecho de poder ejercer presión y control sobre la cosa pública. Bien, estimados amigos, Celestino y Napoleón, dentro del contexto que acabamos de anunciar,
por elección y voto popular, el pueblo, nosotros los ecuatorianos, elegimos a 5 ciudadanos, 5 seres humanos, quienes van a estar a cargo del Consejo de Participación y Control Social. Y la importancia es que desde la Asamblea Nacional hay un grupo de señores asambleístas que nuevamente están motivando, no cumplen ni un mes de ser electos y posesionados, porque ellos fueron a destiempo la posesión, llamar a consulta popular para tratar de eliminar dicho consejo. Estimado Celestino, la opinión como ciudadano sobre el tema de la motivación para eliminar la consulta, mediante la consulta popular, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, solamente un punto que quería no contradecir lo que decía Napoleón, sino hay que recordar que mediante consulta popular, es decir, por mandato del pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria tenía funciones extraordinarias, ¿no? Yo no soy experto, no soy abogado para profundizar este tema, sin embargo, tenía funciones extraordinarias, es decir, tenía que tomar decisiones específicas que fue aprobado en la Constitución. Entonces nosotros, si respetamos la voz del pueblo como sostenemos y lo defendemos, entonces yo creo que esa es la función que cumplió el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. No tengo por qué defender. Pero tal vez ahí solo hasta agosto, verás, del año pasado. Entonces, ahora, porque había un tiempo inclusive. Entonces, desde esa perspectiva yo diría que no hubo las supuestas arbitrariedades que algunos están planteando. En todo caso, lo que yo sí quiero señalar es que, claro, ahora, la misma Constitución señala algunas opciones o alternativas, vías para poder enmendar la Constitución. Hay diferentes voces desde la Asamblea, como señalaba al inicio, de limitar las funciones a través de una enmienda. Otros plantean la consulta popular. Pienso que los que están en esa tendencia de desaparecer o limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana como quinta función del Estado, sería importante que haya esa confluencia de esas ideas para plantear una alternativa viable. De lo contrario, lo que va a pasar es terminar diluyéndose estas ideas desde la ciudadanía. Pienso que el tema de la situación actual del Consejo de Participación Ciudadana, creo que estamos en un estado de derecho, estamos en un estado democrático y en ese marco habrá opiniones, llamémosle divididas, y cada ciudadano va tomando una posición, incluso ideológica. Yo creo que el problema acá es el tema ideológico, que después de un gobierno identificado con la izquierda, llamémosle así, un proceso de transición, hoy con un gobierno que muchas veces no se sabe exactamente cuál es la línea política que sigue. En todo caso, bueno, es neoliberal, es clarísimo. No, es un gobierno neoliberal de principio a fin. Por qué defender al gobierno. Mi opinión ciudadana es que no hay señales claras hacia dónde va, pero lo que yo sí puedo decir es, sí estoy de acuerdo que hay que proteger los derechos de los seres humanos, el derecho a la participación, por supuesto, pero repito, un Consejo de Participación Ciudadana que se alinee a una ideología está condenado a desaparecer, porque la ciudadanía, por supuesto, entonces ahí comparto la idea de Napoleón, en el sentido que el ciudadano es el mandante. Entonces, si a través de una consulta, a través de un proceso democrático se define cuál es el destino final del Consejo de Participación Ciudadana, bueno, ese es el camino que hay que seguir. Por lo tanto, pienso que está bien que haya esta oportunidad de debates en todos los escenarios. Por supuesto que el eje transversal es político e ideológico y es un tema bastante complejo e incluso sensible a las opiniones que pueden haber en este debate. Pero la importancia, si nosotros retrocedemos al tiempo de cuando la campaña para los diferentes gobiernos seccionales, también ahí estuvo inmerso los candidatos, los ciudadanos para el Consejo de Participación Ciudadana, pero mediante lo que dicen los asambleístas que quieren motivar una vez más una consulta popular para eliminar dicho consejo. Pero ahí está el CNE, que creo que es el ente ejecutor y que controla para
que los ciudadanos puedan continuar para la elección, estimado Napoleón? Bueno, yo creo que los asambleístas son parte del show en este sentido y buscan temas que ayuden o lleven a distraer a la población como tal. Y este tema del Consejo de Participación y Control Social, sobre todo en la persecución vil, fea, que está haciendo en contra de este sacerdote, más que sacerdote, digamos, en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es inaudito. Primero, todas las arbitrariedades que hubo del Consejo Transitorio, porque ellos tuvieron, sí, plenos poderes, o como se llame, hasta agosto del año pasado. Hubo una fecha a tope. Una consulta popular ciertamente que muy cuestionada. Del 7 veces sí, que todo el mundo hizo campaña por esa consulta y vamos a ver cuánto de eso se ha respetado. Para mí, aparte de ser inconstitucional, fue una metida del dedo a todos los ciudadanos que votaron por el sí. Fueron engañados. Revisen de eso cuánto se está actualmente ejecutando y llevando a política pública. Hay muchos cuestionamientos ahí. Y claro, eso hace ver que también el pueblo, a veces llevados de la emoción o de la falsa pasión, terminamos también favoreciendo a ciertos grupos de poder. Y eso no podemos perder de vista. Entonces yo creo que estos asambleístas, al no poder dar respuestas a otros temas que son más importantes para la ciudadanía, empiezan con temas como estos, como a lanzar en la palestra pública para distraernos. Primero yo diría, dejen que se posicionen, que están recién sentados, que están 2 semanas. Dejen que hagan conocer cuál es su plan de trabajo. Den las facilidades para que se instalen y puedan ejercer las funciones que corresponde, sin partidizarse, sin que respondan a ciertos intereses de privados, sino que den respuesta, sobre todo, a los cuestionamientos de la población, a los cuestionamientos del pueblo como tal. Por caso contrario, hermano, estamos por poco, intentando hacer leña, sin que sepamos ni siquiera, por poco, el nombre completo, porque todavía ni siquiera se ha presentado claramente como presidente del Consejo de Participación y Control Social. Y exijamos independencia total entre funciones del Estado, porque la justicia actualmente no es independiente. Lamentablemente, sí, eso criticábamos del gobierno anterior, de que la justicia no actuaba de manera independiente. Ahora podemos decir que es peor. Tenemos una fiscal odiadora de Correa y lo único que busca es hacer todos los procesos que busquen, de alguna manera, involucrar a Rafael Correa en algunos actos para tratar de sacarlos fuera de la palestra política. Todo se enfocado allá. INA Papers, que fue un tema alarmante, donde hay una ruta de dinero clarísima. ¿Dónde está la plata? ¿Quién recibió la plata? Las cuentas a nombre de quién nomás está. Yo digo ahí, con santo y seña, sabemos por dónde están los dineros y no han hecho nada la fiscalía. Nada. Después de eso sale todo el tema de arroz verde y vamos a ver cuántas acciones se han tomado con respecto a eso. Eso quiere decir que la justicia no está actuando de manera imparcial, está parcializada a favor de un gobierno. Y tenemos una fiscal ahí que la forma como entró es cuestionable. Entonces, tener asambleístas que están planteando una consulta popular para esto es otra forma de distraer a la ciudadanía. Planteemos entonces una asamblea constituyente, donde también entre esa asamblea constituyente con plenos poderes, y como una de las primeras acciones que haga esta asamblea constituyente es nombrar ellos mismos, con plenos poderes, pueden nombrar presidente, vicepresidente, puede hacerlo mientras dure el trabajo de la asamblea constituyente, porque este presidente sabe, si vamos a una asamblea constituyente va a ser primerito cambiado, porque la asamblea constituyente con plenos poderes puede hacerlo eso, ¿sí? Entonces vayamos a eso, pero no nos distraigan con más consultas populares absurdas, sin contenido y pura distracción. Yo creo que hay otros temas fundamentales que no estamos
diciendo nada, absolutamente nada, como la carta de intención con el FMI. Eso está trayendo graves problemas a la economía de la gente, sobre todo más pobre. Mucha gente hemos quedado sin trabajo y estamos jodidos, pero no se dice nada de eso. Entonces buscan algo que nos distraiga y todo el mundo opinamos sobre algo que realmente, para mí, no es el tema fundamental de esta discusión. Estimado Celestino, dentro de lo que dice el amigo Napoleón, también y dentro de las particulares también están motivando a un juicio político al presidente de Padre José Carlos Tuárez. Bueno, yo en una posición neutral, porque desde esta perspectiva aquí lo que se ve en este debate, veo que Napoleón sabe muy bien, ¿no? Este es un tema de dos alas de un proceso político que gobernó el país, ¿no? Porque Lenín Moreno viene del mismo tronco ideológico. Entonces hoy hay una insatisfacción de este grupo político, que unos se identifican con un proceso que duró 10 años, ahora está Lenin como presidente. Es un tema, yo diría, más ideológico. Desde la perspectiva ciudadana mía, de muchos ciudadanos que también creen que sí es posible, que el Ecuador se merece mejores días. Como dice Napoleón, por supuesto, el tema económico, el desempleo que sigue creciendo, más de 5 millones de ciudadanos ecuatorianos sin empleo. Ojo, una cosa es tener trabajo dentro del Estado, que es un derecho, por supuesto. Pero el tema es que el Estado cómo genera o cómo ha generado opciones, oportunidades de empleo para la gente, para el emprendimiento. Entonces yo creo que el tema debería enfocarse sí en ese sentido. Ahora bien, el tema del juicio político y todo lo demás, hay requisitos que deben cumplir. Si eso se cumple de acuerdo a la Constitución, si la Asamblea señala claramente y que tiene que ir a un juicio político, creo que todo servidor público, en este caso, de acuerdo a la Constitución, quienes deben ser sometidos a un proceso de control político, claro, que tienen que responder en ese marco. Pero nunca debe ser utilizado el juicio político desde la perspectiva de revanchismo o venganza. Pienso que lamentablemente en el Ecuador las políticas o los políticos que han manejado el poder nacional, todos, absolutamente todos, han metido la mano a la justicia y hay esa ambición de tener el control total. Yo creo que en ese sentido es un riesgo tener un Consejo de Participación Ciudadana parcializada, que, bueno, ahora antes perseguían, hoy se sienten perseguidos. Al menos los que de alguna manera nos hemos mantenido un poco expectantes de esta situación, vemos precisamente que hay un grupo que se siente hoy perseguido, pero resulta que hace pocos años había otro grupo que se sentían perseguidos. Entonces yo creo que esa forma de hacer política en Ecuador no ayuda para nada en enfocarnos en temas de trascendencia nacional. Allí comparto esta perspectiva, por ejemplo, los temas ambientales, el desarrollo mismo, los servicios básicos, y el Estado y los órganos están dedicados a eso, ¿no? Como me decía algún amigo, ciudadano común y corriente, ¿no? O sea, todo tiempo estamos hablando de chismes, que uno es bueno, que el otro es malo, pero mientras la gente sigue sin trabajo, no hay oportunidades, no hay este impulso a la actividad productiva. Yo creo que ese es un tema que sí debemos enfocarnos. El tema del juicio político al presidente, bueno, si cumple los requisitos, que sea sometido y que se siga el proceso. Estamos en un Estado de Derecho, y en los estados, en Estado constitucional como el nuestro, tienen que respetarse eso. De tal manera que aquí no se trata de generar caos o el anarquismo por una simple ideología que se defiende en este debate. En verdad estamos con el licenciado Celestino Bizún y el licenciado Napoleón Peralta analizando muchos temas de actualidad. Estimados amigos, y Napoleón,
dentro de lo que del juicio político, del por qué solo al presidente y al resto de electos, ¿por qué no les toman en cuenta, estimado don Napoleón? Yo creo que ciertamente se están inventando una serie de artimañas para sacar de juego a alguien que está, diría aquí, pensando hacer actividades diferentes a las que ellos han querido. O sea, para ellos más cómodo era si venía o elegían a alguien y luego se ponía a sí mismo a perseguir al correísmo y acabar con el correísmo como hacía el presidente anterior. Yo creo que todos estarían cómodos, al menos, no todos, estarían cómodos los que ahora están persiguiéndole o buscando cualquier artimaña para descalificar al actual presidente. Entonces, es un tema que se les viró la tortilla, si podemos decirlo de una manera mucho más práctica y entendible. Y esto hace ver claramente de este afán de la lucha por el poder. O sea, mientras elijamos, tengamos que elegir autoridades, la misma elección parte por una lucha por el poder, llegar, conseguir espacios de poder. ¿Para qué queremos ese poder? Y ahí está, vamos a ver, el Consejo de Participación Ciudadana querían tener ese poder para deslegitimar, desacreditar, perseguir a todo aquello que se identificaba con los 10 años anteriores relacionados con el correísmo, que también debía ser uno de los perseguidos del mismo Lenín Moreno, pero como ya sabemos dónde se pasó, y la jugada que hizo y la traición que eso significó, claramente está muy cómodo allá y es uno de los que está insistiendo que se haga este juicio político, me imagino. Entonces, como digo, deberían dejar trabajar. Y claro, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana actual, electo, ha entrado con un discurso que de una u otra manera se sienten ellos afectados. Se siente este gobierno amenazado, porque el momento que dice, si una de las cosas que vamos a plantear es la revisión de lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, pese de que la Corte le aparentemente blindó, eso ya no les gusta. Algo debe haber ahí chueco que hicieron y que no quieren que eso revisen. Entonces, ¿quiénes son los interesados para que saquen pronto a este presidente? Son aquellos que se verán afectados en las actuaciones que han tenido como consejo anterior. ¿A quién afecta el discurso del presidente del Consejo de Participación y Control Social? ¿A la derecha? ¿A la ultraderecha? ¿A quiénes afecta? A los medios de comunicación, mercantilistas, a los que viven pagados del gobierno. A ellos les afecta. Y son ellos los que propician ahora con cualquier cosa, haciendo noticia de cualquier cosa, para tratar de desacreditar, de deslegitimar al presidente actual. Entonces, el juicio político, sí, es un mecanismo que tienen ahí, pero ¿es el adecuado? Para mí no es el adecuado porque primeramente ni siquiera ha empezado a ejercer funciones claramente. Dejen pasar el tiempo al menos para ver los resultados. Yo personalmente comparto de que deberían revisar lo que ha hecho la autoridad anterior. Imagínate que yo llego de prefecto y me prohíben que yo revise lo que ha hecho el prefecto anterior. Bonita la cosa. O me eligen de concejal o me eligen de alcalde, y no pueda revisar ni pedir auditorías a lo que hizo la autoridad anterior, es absurdo. O sea, si hizo algo mal, fuera de la Constitución, tiene para eso los diferentes mecanismos para ser sancionado, ser investigado. Para eso se exige el debido proceso. Pero no podemos, por el hecho de que favorece a alguien ciertas decisiones, decir, no, eso no se toca. No. Nada debe ser intocable en nuestro país. Y si hablamos de democracia, todo debe ser auditable. ¿No les parece? Entonces yo creo que aquí hay que ver por eso el discurso de este presidente. ¿A quién está afectando? Al pueblo no está afectando, ciertamente. Por eso estos grupos de poder que tienen mucho dinero están propiciando campañas fuertemente en contra del presidente. Y puede ser que hagan cualquier arbitrariedad. Ya hemos visto un montón de arbitrariedades que han hecho ahora. Lenín Moreno no está preso, ni la han llamado a juicio político, pese de que hay dineros de la corrupción que él recibió desde el 2012, 2013. Clarísimo. Jorge Glass está preso. Sin embargo, no hay una prueba contundente que haga ver la ruta del dinero. ¿Dónde está esa plata?
solamente porque un medio de comunicación o alguien dijo que sí, yo le di plata a él. ¿Pero dónde está la plata? Sin haber pruebas está preso, el otro habiendo pruebas no está preso. Entonces, yo creo que esos casos hay que revisarlo para ver si actuaron bien los jueces. Por lo tanto, yo creo que un juicio político a esa altura es desmedido y es, yo no sé si sin fundamento, pero al menos desmedido, y para mí no en el tiempo que deberíamos plantear en un juicio político. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, y la ciudadanía, sobre todo invito a la ciudadanía a ser súper consecuentes, a estar atentos a todo aquello que nos venden a través de estos medios, grandes medios de comunicación, porque tranquilamente nos terminan haciendo creer lo increíble, haciendo pensar lo impensable. Por eso, dejen de ver Teleamazonas, dejen de ver Ecoavisa, porque es simplemente noticias totalmente parcializadas. Estimados Celestino, dentro de lo que dice Napoleón y dentro del contexto de a pocas horas de estar ejerciendo la presidencia, ya lo están llamando a juicio político al presidente. Bueno, yo quiero señalar algo, y la ciudadanía seguramente ya tiene claro el panorama. Justo hablar de la corrupción y de todo, de INA Papers, de todo el proceso contra el mismo presidente, el mismo ex vicepresidente Glass y todos los ministros, presos, prófugos. Bueno, eso demuestra que el Consejo de Participación Ciudadana en el periodo de 10 años significa que no hizo la función para la cual fue creado, precisamente, combatir la corrupción, porque una de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana era precisamente que la ciudadanía tenga el control de la gestión pública, del manejo de recursos públicos. Entonces, muchas veces, yo tengo que decirlo acá, y la ciudadanía sabe muy bien, por eso digo, un Consejo de Participación Ciudadana parcializada es peligroso, precisamente por esta situación. Claro. Cuando se alinea a un gobierno de turno, A un grupo de poder. a un grupo de poder, sea de la izquierda o derecha, llamémosle. Así es. Entonces, ese es el problema de fondo. No estaríamos hablando, Napoleón y amigo Marco y la ciudadanía que nos miran, de la corrupción si el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por muchos ciudadanos y ciudadanas anteriores, hubiesen controlado todo esta trama de corrupción. Ahora bien, yo pienso que la ciudadanía, para mí, organizada, una sociedad civil organizada, independiente, sin la estatización de este proceso, creo que es la mejor forma de hacerlo. Porque los órganos de control, como la Contraloría y otros órganos, en teoría, encargados de auditar, de generar procesos para transparentar, no han cumplido esa función. Por eso me parece que en este momento el debate de fondo es precisamente lo que estamos conversando de ¿vale o no vale tener un consejo de participación con esa característica? Personalmente pienso que si se cumplen todos los procesos, un consejo de participación ciudadana parcializado no debería existir. Deberíamos fortalecer a la ciudadanía desde la independencia, desde la ciudadanía, porque incluso, por mi experiencia modesta, hasta las dirigencias variales fueron cooptadas para que se pongan en función de una ideología, en función de un gobierno de turno. Entonces, ese es el tema de fondo. Yo creo que por allí, creo que tenemos que enfocar el énfasis. Ahora dejemos que la Asamblea, la justicia, por supuesto, que antes perseguía a otros, bueno, hoy dice que persiguen a otros, pues yo creo que al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que dice que es un cura, y yo estoy viendo, bueno, estamos viendo a través de medios de comunicación, que incluido ha falsificado los documentos, bueno, que sea la justicia, los órganos de control que determinen. Entonces, desde ahí hay que empezar transparentando, pues, si alguien que ocupa una función le miente a la ciudadanía para llegar a ejercer un poder, entonces, bueno, empecemos limpiando eso, pues. Así que yo creo que ciudadanos sí debemos participar efectivamente, pero desde nosotros, de una organización independiente, sin la intervención de los poderes del Estado, que de alguna manera siempre habrá
ese interés de control de poder, esa lucha de poder utilizando el mecanismo de participación ciudadana. Creo que ese es el tema de fondo. Y la presencia de lo que nos dice Celestino y Napoleón, pero la sorpresa es el Consejo Transitorio. ¿Por qué no actuó en su debido cuando era candidato? ¿Por qué esperaron para que sea presidente o parte de los 5 miembros del Consejo? Estimado Napoleón, algo que tengas que argumentar. Bueno, yo personalmente no soy abogado, por eso me hubiera encantado que esté Iván para que nos dé luces también desde el punto de vista legal. Yo no sé, ahí yo creo que sí debería investigarse quién nomás incumplió en términos de control, en términos de asegurar que los candidatos sean idóneos. Pero yo creo que si él hubiera sido un candidato de alcalde o prefecto en algún lado y que no tiene ningún inconveniente, se hubiera pasado por alto. ¿Entiendes? Entonces también lo que se busca es politizar esto y buscar cualquier artimaña, cualquier mecanismo para dejarlo fuera, porque este se convirtió en una piedra en el zapato para algunos. Esa es la realidad. Entonces cuando alguien incomoda a alguien, buscarán la manera de sacarlo del tablero político. Uno. Dos, yo estoy de acuerdo con Celestino de que cuando una institución o una función se parcializa a favor de otra función, yo creo que hay que asegurar que justamente actúen de manera imparcial. Pero, por ejemplo, si el Consejo de la Judicatura o la misma Fiscalía empieza a actuar parcializada a favor del gobierno, ¿la opción es desaparecerlos? ¿O qué hay que hacer? Y como ciudadanos yo creo que no hay que desaparecer esas funciones, sino hay que exigir y poner autoridades que actúen de manera imparcial. El Consejo de Participación Ciudadana, si está actuando de manera parcializada a favor de un movimiento político, a favor de un sector específico y no para el pueblo, no creo que la opción sea desaparecerlos. Al contrario, habría que fortalecerlo. Es más, yo creo que ahí habría que revisar toda la normativa que tiene que ver o que regula a esta quinta función del Estado para darles más, no sé si más funciones, pero tal vez hacerle ver el poder que tiene que ejercer sobre la cosa pública. Bonita la cosa, ha pasado 10 años que viene funcionando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los 10 años anteriores, ¿qué pasó? ¿Actuaron bajo las sombras de otra función del Estado? No se han hecho notar. En lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, si bien es cierto, creo que con el gobierno de Rafael Correa fue el que más impuso mecanismos de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la corrupción igual se dio en este gobierno, como se ha dado en cualquier otro gobierno. Hasta en el Vaticano hay corrupción. Y eso sí nos entristece como ciudadanos, porque para mí, y una de las cosas que he apostado, inclusive por todo el tema de la Revolución Ciudadana, era por esta lucha frontal contra la corrupción. Y de hecho, al crear la quinta función del Estado, era una muestra clara de que veíamos que íbamos a luchar contra ello. Auditemos a los consejos anteriores. ¿Cuánto cumplieron las funciones? Porque de hecho ellos tienen que ver mucho para que la corrupción no se haya mermado o no se haya luchado de la manera como debía haberse luchado. Pero, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, lo que nos dio una enseñanza para el país era de que ese Consejo tenía un poder y tenía un poder fuerte. Y que el ciudadano podía ejercer ese poder con mucha más fuerza de lo que venía ejerciendo hasta ese entonces. ¿Sí? Porque todo lo que tiene que ver con participación ciudadana hasta ahora sigue siendo gratis. Le llaman a una asamblea o le llaman a una asamblea cantonal o le llaman a una asamblea cantonal para aprobar el presupuesto participativo. Los que van delegados a veces van por su propia plata. Entonces yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana también debería regular y dar las facilidades para que esta gente puedan participar. Dar alguna dieta, alguna cosa. Porque la ciudadanía va a participar en una asamblea en representación de alguien, no va por su propia cuenta, no va representándose a sí mismo. Entonces yo creo que sí habría que fortalecer,
porque este Consejo de Participación Ciudadana también fue víctima de toda la burocratización que tenemos en el Ejecutivo, que tenemos las otras funciones del Estado. La burocratización hace que no puedas actuar adecuadamente, no puedas actuar con fuerza, no puedas actuar de tal manera que todo lo que investigue el Consejo de Participación Ciudadana de una u otra manera sea mandatorio y obligatorio para que la Fiscalía investigue. Porque también ese era un problema. No era vinculante los informes que salían desde el Consejo de Participación y Control Social. ¿Cómo hacer que los informes, indicios de corrupción identificados por esta quinta función sean vinculantes para las otras funciones? No era. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, deberían revisar y ver hasta qué punto se podría hacer que esos informes sean vinculantes, para que poder dar continuidad y ver si realmente hay o no hay indicios de corrupción y poderla sancionar. Por caso contrario, después es tarde. Es tarde. Entonces, no podemos decir que un Consejo de Participación Ciudadana, si está parcializado, hay que eliminarlo. No. Al contrario, hay que fortalecer y evitar que sea parcializado. Por caso contrario, tendríamos con ese mismo criterio el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía. Está actuando parcializado el gobierno, entonces hay que eliminarlo. No. Más bien fortalezcamos y exijamos que actúen con independencia. Bien, ya estamos cerrando el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estimado Celestino, sus palabras finales o su sugerencia que nos estarán viendo en algún momento, pues nuestros asambleístas, y quienes tomarán en su debido momento las acciones pertinentes en cuenta si es del juicio o de llamar a consulta popular. Bueno, yo sí estoy de acuerdo que hay que fortalecer la participación ciudadana. El tema de fondo, repito, quiero dejar muy claro mi criterio en este sentido. Un Consejo de Participación Ciudadana burocratizado, como dice Napoleón, estatizado, es decir, cuando hay control del Estado, del poder del gobierno de turno. Ese es tema de fondo. Por eso, pues, pienso que hay mecanismos, la Constitución nos da algunos mecanismos de cómo tiene que enmendarse la Constitución, hay que seguir esos procesos. Si se limita los poderes, llamemos del Consejo de Participación Ciudadana, creo que tiene que darse en ese marco de un Estado de Derecho. No podemos caer tampoco en la anarquía o querer hacer lo que nos convenga de acuerdo a nuestras ideologías políticas o los intereses de privados. Pues entonces yo creo que ya tenemos que, como Estado, empezar a procesar nuestras diferencias en ese marco. Desde Macas Moreno Santiago, TV Digital, análisis en tiempo técnico, estamos en el cemento en la comunidad. El análisis ya final del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos motivados, pues, los ciudadanos acá en el Ecuador. Estimado Napoleón, tu punto final en este tema. Ok, primero, queridos ciudadanos, entendamos bien las funciones que debe cumplir este Consejo de Participación y Control Social. Si eso nos representa a los ciudadanos, luchemos para que eso se mantenga y tenga más capacidad de actuación frente a la corrupción, que tenga más capacidad de operar y, sobre todo, de dar seguimiento a todas las funciones del Estado para evitar justamente el enriquecimiento de unos privados a raíz del uso indebido de los recursos públicos. Primera cosa. Segunda cosa, estemos, sobre todo esto, para asambleístas, para la Unión Nacional de Educadores que vienen con sus denuncias absurdas. No nos distraigan con ese tipo de denuncias y pongamos a trabajar en temas que sí nos preocupa como país. El tema de desempleo, el tema de violencia sexual, el tema de violencia intrafamiliar, el tema de maltrato infantil, el tema de la carta de intención en el FMI. Creo que hay otros temas que son mucho más fundamentales. Y dejemos trabajar. Dejemos que empiecen las funciones y que empecemos a ver resultados. Y después de un tiempo evaluemos. A ver cuánto está funcionando o cuántos resultados de impacto está trayéndonos a favor del pueblo este Consejo de Participación. Y empecemos a plantear diversas medidas. Y por supuesto, si hay indicios de haber actuado indebidamente, también hay que sancionarlo. Eso nadie lo duda. Pero no politicemos este tema
y tratemos de sacar a alguien fuera del tablero político porque sus discursos de una u otra manera no me favorecen. Eso me parece que es una persecución, eso me parece que es simplemente actuar basados en el odio, en la revancha. Eso no hay que permitir. De tal manera que yo me mantengo firme de que es importante que este Consejo de Participación Ciudadana empiece a actuar, empiece a trabajar, que empiece a fortalecer las direcciones provinciales, que empiecen las direcciones provinciales también a actuar de manera más autónoma para que puedan inclusive iniciar procesos en cada provincia, porque caso contrario, pareciera que el Consejo de Participación y Control Social solamente es a nivel de Quito. En las provincias hay que fortalecer ese consejo. Las delegaciones que se elijan en los cantones, en las provincias, deben ser igualmente gente capaz que pueda dar seguimiento a los GADs. Por caso contrario, el tema de la corrupción parecería que solo arriba. Y a nivel local, estamos prácticamente haciéndonos los giles y dejando pasar sin tomar las medidas que corresponden. Bien, muchas gracias. Agradecemos este primer tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estimados amigos, otro tema de mucho interés y que viene a la par también en lo que el día de ayer y a estas horas también, que la selección tricolor en la categoría absoluta no nos pudo dar esa satisfacción como la categoría sub-20, y el país está dividido conjuntamente con otro tema de aspecto social como es el matrimonio igualitario. Ustedes como padres de familia, como ciudadanos, ¿qué opina con respecto al matrimonio igualitario? ¿Será que ya está hoy dado el visto bueno? Estimado Celestino, empecemos con usted. Bueno, realmente el tema de matrimonio igualitario es un tema sensible, tenemos que tratarlo de esa manera, pero tampoco podemos evadir la responsabilidad de tocar estos temas que afectan, por supuesto, las raíces de la familia, desde la perspectiva social, cultural. Seguramente desde en las familias, por ejemplo, de pueblos y nacionalidades indígenas, resulta ser mucho más complejo en lo que se pueda entender, llamémosle, en la ciudad, en las sociedades occidentales, donde el tema de alguna manera ha estado siempre presente. En ese sentido, hay una disposición constitucional, el artículo 67, 68, donde hablan de la familia y del matrimonio, están claramente establecidas. Pues si alguien me pregunta, y me han preguntado muchos, cuál es mi opinión respecto al tema de que en este momento se está debatiendo, se está analizando, hay posiciones divididas, hay posiciones contradictorias, absolutamente diferentes. Pues esto es parte de la democracia y nosotros estamos en un Estado constitucional, en un Estado de derechos, y en ese marco, en un Estado democrático, hay que procesar esas diferencias. Y los órganos, como la Corte Constitucional, de acuerdo a la estructura estatal y la estructura, digamos, normativa del Ecuador, es la máxima institución de control constitucional. En ese marco se ha dado esta resolución, este dictamen. Pues entonces nosotros creemos, y yo creo que desde la perspectiva propiamente personal, claro que no estoy de acuerdo con esta resolución, porque se entiende que el matrimonio, como dice la Constitución, es entre un hombre y una mujer. Pues bien, sin embargo, yo tengo que ser, como ciudadano, respetar esa resolución, tolerar en cierto sentido. ¿Por qué? Porque en un Estado de democracia no podemos decir, bueno, vamos a discriminar a los que apoyan este proceso, porque hay un colectivo importante que también son ciudadanos y desde la perspectiva del principio de igualdad y no discriminación, es necesario analizar desde esa perspectiva. En ese marco, el hecho de tolerar no quiere decir que acepte, pero yo la respeto en ese sentido. Como padre de familia, yo creo que sí, efectivamente, la formación, la educación, por supuesto, parte desde la familia, desde la casa. En ese marco hay varias aristas desde el punto de vista que podríamos analizar. Si su pregunta es desde el punto de vista legal, si es desde el punto de vista cultural, antropológico o social,
pues hay temas, por ejemplo, el tema de la ideología o la teoría de género, que es una construcción que se ha venido debatiendo, no solamente aquí en la Corte local, sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay un proceso ya legalmente trabajado, y creo que el Ecuador, la Corte del Ecuador, ha tomado parte de esa consulta. Y bueno, pues acaban de resolver en el sentido de que dan paso a una consulta de dos procesos, ¿no? De dos casos. Pero la Corte ha pronunciado de manera general. En ese sentido, yo creo que yo soy respetuoso de la gente que promueve, respeto a las personas que han promovido esta causa, pues creo que está abierto este debate. La Corte en su dictamen, un juez ponente y otro juez que en su voto salvado de minoría, donde se expone claramente por qué hay esa mutación arbitraria, como lo señalan los que no están a favor de este proceso, porque allí se ha generado ya debates. ¿Esto reforma la Constitución? Entonces son temas ya eminentemente constitucionales y jurídicos que es necesario profundizar. Estimado Napoleón, con respecto al matrimonio igualitario. Bien, primero yo sí aplaudo el hecho de que como Estado, sobre todo, siempre estemos garantizando más derechos. Y esto también nos lleva a, yo creo que a repensar en la forma de cómo ir combatiendo todo tipo de discriminación. De tal manera, todo lo que tiene que ver con derechos, bienvenido sea, ¿no? Y el matrimonio igualitario, de una u otra manera, también nos ha permitido generar rupturas de lo tradicional. Salir de lo tradicional, pensar que todo lo tradicional es correcto, o pensar que todo lo que vivíamos antiguamente era lo único adecuado para la sociedad. Y al tocar temas tan sensibles como permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, esto ha generado una serie de reacciones, y lo cual me parece genial, súper genial, que una decisión de estas haya llevado y se nos permite ver dónde saltan los fusibles. ¿Entiendes? Porque esto de una u otra manera es como en un tablero enorme, pusiste una chispa y vas a ver dónde están bien los conectores, o dónde hay fusibles que resisten y dónde hay fusibles que terminan quemándose. Entonces yo creo que a mí me fascina el hecho de que como Corte Constitucional, sabiendo, yo creo, de las reacciones que iba a generar esto, se tomó esta decisión. Yo, como padre de familia, puedo decir, hoy día, mediodía, hablaba con alguien también diciendo, sí, puede ser que tú estés en contra, no te guste. ¿Y qué tal, digo, si un hijo tuyo se declara que es homosexual y que te presenta y que te quiere presentar como pareja a otro hombre, o una mujer a otra mujer? ¿Qué haces? ¿Le echas de la casa? ¿Le quitas el apellido? ¿Le desheredas? ¿O le das cariño y dices, bueno, eres mi hijo, respeto, acepto tu decisión? Entonces, esto sí nos ha permitido, creo que como sociedad, ver cuán tolerantes somos a la diversidad. El Ecuador dice, es un Estado diverso, por sus preferencias sexuales, por su cultura, por su ideología. Pero eso también implica aceptarse. Porque una cosa es tolerar, ok, veo de lejos y bueno. Otra cosa es aceptar esa diversidad, esas diferencias. Y como tal, respetarlas y asimilarlas. Y liberarme de estereotipos, liberarme de conductas inadecuadas, de discriminación. Entonces eso yo creo que esta decisión ciertamente me permite ver claramente qué sectores saltaron. Y claro, aparentemente hay una mayoría, incluso la iglesia, o sea, me da a mí, no sé si vergüenza, me da iras
viendo un cura Regui, el lado de Nebot, luchando a favor de la defensa de la familia. Quisiera verla a él, a los dos, en primera fila, saliendo, por ejemplo, ¿sí?, a defender la familia en contra, por ejemplo, de curas que han abusado o curas que han dejado embarazando chicas, curas pedófilos. Ahí no se los ve. Y la sociedad parece que eso tolera más que un matrimonio igualitario. Que se case entre dos hombres, dos mujeres, ¿a quién afecta? A la familia no creo. Para mí allí hay una exageración. Allí hay una exageración. Yo no voy a discutir desde el punto de vista legal porque entiendo que está bien sustentado y por algo se dio paso a ello. Somos, creo que en Latinoamérica somos ya creo que 5 países que permiten el matrimonio igualitario. Está Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y creo que es de Uruguay. ¿Qué va a pasar más adelante? No sabemos. Estaremos a lo mejor recordando año tras año como una de las grandes conquistas de Ecuador, como pasó cuando las mujeres tuvieron el derecho al voto, ¿sí?, cuando tuvo la oportunidad, por ejemplo, del Estado permitir el matrimonio civil, porque antes los únicos que podían casar eran la iglesia, y eso estaba aceptado por el Estado. Sin embargo, en esos tiempos, si alguien decía, vamos ahora, el Estado es quien permite el matrimonio civil, me imagino que mucha gente como ahora salieron a decir, no, eso atenta contra Dios y todo lo demás. Entonces yo creo que el matrimonio igualitario yo felicito, primero, porque tiene que ver con permitir el ejercicio de derechos a gente que ha sido discriminada por varios motivos. Que son 20, 30 años atrás, 40 años atrás, era uno que era encontrado como gay, eso era un delito. Cárcel, mandaban a ser sometido a fuertes castigos para que se corrija su conducta, porque pensaban que era algo, una aberración sexual. Pero eso ya hemos ido viendo, yo creo que la ciencia ha ido permitiendo que eso no es tan cierto. Que vayan a adoptar hijos, y bueno, ellos tienen los mismos derechos como una familia heterosexual. Que los niños van a correr peligro con una familia homosexual, no lo sé. Yo creo que hay muchos niños que están corriendo serios peligros con unas familias heterosexuales. Y basta ver. Padrastros que violan a sus hijastras. Y aquí en Morona, Santiago. Son familias, supuestamente, familia tradicional. Padrastros que violan a sus hijas menores de edad. ¿Sí? Entonces yo creo que esto sí nos permite ver, y creo que como sociedad debemos ser mucho más tolerantes y reflexionar más. Y no salir a las calles a protestar contra algo que para mí hay otras cosas más urgentes por las cuales debemos protestar. Y cuidado, que este también sea otro tema que nos distraiga de lo esencial. Entonces, esto sí es, como digo, una gran oportunidad y de ver la sociedad cuán excluyentes somos. Hay una sociedad aquí altamente homofóbica. Pero también me permitió ver una sociedad altamente, por ejemplo, el tema del racismo. Aquí nuestra sociedad es altamente racista. Anda a ver aquí cuántos negocios contratan a Shuar. Solo por el hecho de ser Shuar no les contratan. ¿Por qué? Porque tienen prejuicios sobre ellos. Entonces el tema también de la homosexualidad, qué sé yo, también hay prejuicios, un montón de prejuicios y tratamos de actuar en función de ello. Entonces yo creo que sí fue una gran oportunidad para desenmascararnos como sociedad, ver qué tan tolerantes somos. Eso no significa que todos debemos estar de acuerdo, por supuesto, que tenemos la libertad de estar o no estar de acuerdo. Pero para mí, mi punto de vista, porque esto yo creo que dentro del mismo movimiento nuestro, basta ver Rafael Correa, para nada permitió el matrimonio igualitario. Eso no significa de que todos debemos estar de acuerdo con él. Pero sí es una oportunidad justamente como sociedad para ver cuán tolerantes somos, cuánto estamos en capacidad de aceptar las diferencias y no ir a explicaciones basadas en tema teológico, tema legal, creo que ahí está la saciedad, pero un tema incluso biológico, un tema natural,
o un tema tradicional. Esto sí nos abre los ojos para pensar de manera diferente y también sin perder de vista, ciertamente, para que la sociedad vaya en deterioro, sino al contrario, que la sociedad vaya madurando, sea mucho mejor, sea más respetuosa a los derechos humanos. Eso no hay que perder de vista. Sí, justamente creo que nosotros que estamos ahora como ecuatorianos nos ha hecho falta un poco más de difundir los aspectos del por qué sí va a ser la parte legal. Y nosotros como educadores, como ciudadanos, como padres de familia, no es cuestión, dice como Napoleón y Celestino, de admirarse. La importancia es, estamos en pleno siglo XXI con la tecnología a la moda, al filo de la cama estamos con la tecnología. ¿Y por qué nosotros como ciudadanos no nos hemos interesado en este tema? ¿Por qué esperamos que den el dictamen final? Porque la Corte Constitucional de Derechos Humanos Interamericana dio su veredicto negativo. Y acá en la parte de Ecuador dieron la voz oficial. Eso decía, nosotros como actores deportivos también tenemos la obligación de recibir. La Constitución manda a todo el ciudadano, a todos los seres humanos debemos recibir. Y más aún, en el caso que estamos hablando del derecho del matrimonio igualitario, el recibir, ¿cómo se llama?, a un ser humano como hijo, como hija, se lo puede hacer. Estimados celestinos, dentro de las particularidades que tiene también este tema, bien como dice aquí vamos, y no se terminará ahora, sino a largo plazo. Esperemos que no sea así. Más bien, su motivación a nuestra sociedad, estimados celestinos, para ir concientizándonos cada vez más y tenemos otros puntos de mucha importancia en beneficio local, también en beneficio nacional. Estimado Celestino. Bueno, hay que decir que es un hecho, es una realidad que estamos viviendo en este momento, ¿no? Al menos yo no soy nadie para juzgar a alguien que tiene la orientación sexual, está en su derecho, pienso yo, su libertad de tomar una decisión. Si así son felices las personas del mismo sexo, pues yo creo que hay que separar, bueno, ya está separado el Estado de la Iglesia, pues somos un Estado laico, eso también es importante en este debate. Las decisiones de un Estado no dependen de lo que diga la Iglesia. Yo soy muy respetuoso como creyente, pero hay temas en que los ciudadanos, un Estado de Derecho, son los que toman las decisiones. En ese sentido, ¿cómo hacer que este tema de matrimonio igualitario, es decir, matrimonio de dos personas del mismo sexo, un poco, no quiero comparar, pero este es un tema como cuando los pueblos y nacionalidades indígenas planteaban el Estado plurinacional. Entonces, las clases conservadoras decían, bueno, estos indios quieren crear otro estado dentro del Estado, entonces era un tabú tocar las estructuras del Estado, ¿no? Claro, este tema, digamos que no es comparable, porque esto se cruza con la espiritualidad, con la religiosidad de los pueblos, la tradición misma. Sin embargo, pienso personalmente, como un ciudadano y por supuesto como actor político, tenemos que tener una cuestión clarísima. En ese tema yo tengo muy claro, son temas en que no podemos estar de acuerdo. Sin embargo, no podemos permitir que haya una discriminación porque alguien tiene una orientación sexual de la mayoría de la gente, pero esa gente no dejan de ser ciudadanos, porque si no, vamos a los derechos políticos. No es que, por ejemplo, un proceso electoral le pedimos votos solamente a los heterosexuales, ¿no? Se pide a todos los ciudadanos que ejercen sus derechos. La lucha por eso yo hacía ese ejemplo del pueblo, de pueblos y naciones indígenas, después se fue acomodando hasta que llegó a la Constitución. Sin embargo, creo que la sociedad sí tendrá que seguir debatiendo en las escuelas, en la familia, tiene que proceder en ese proceso de formación, de reflexión, de pensar las cosas, las relaciones sociales, culturales que se han ido generando hasta este momento. Hay un proceso, un colectivo, ¿cómo se llama esto? Que no se metan con mis hijos, claro. Que no se metan con mis hijos, algo así, ¿no? Claro que nadie se mete con los hijos de nadie,
Así es. Y eso sí, ¿qué significa? Que yo formo a mis hijos de acuerdo a los principios y los valores que tiene una familia. En ese sentido, creo que podría coincidir en el sentido de que no afecta al que no quiere estar en ese grupo, ¿no? Pero lo que sí debemos cuidar es que no se genere un proceso de discriminación, sino de qué estamos hablando, de una sociedad igualitaria. ¿Dónde está el principio de la igualdad, de la no discriminación? Los derechos sociales, políticos, económicos, culturales que todo ser humano tiene. El derecho a la familia, sí, efectivamente, la familia. El artículo 67 habla, por ejemplo, la familia en diversos tipos, ¿no? Son algunos temas que, claro, los abogados, los constitucionalistas seguramente lo hicieron. En ese sentido, yo pienso que está abierto el debate, hay que escucharlos, hay que procesarlos. Hay planteamientos a nivel nacional de ir a una consulta popular para tomar una decisión. Bueno, pues, esperemos. Repito, en un Estado democrático son los procedimientos legales, constitucionales, que hay que seguirlos. Porque tampoco con esto podemos generar o ir a una politización y terminamos dividiéndonos como sociedad. Porque ese es el mal que ha habido, sobre todo aquí en Ecuador. Los que están a favor son los buenos y los que están en contra son los malos. Yo creo que es un tema, de alguna manera, como decía, coincido en eso con Napoleón, de pronto está saltando en una mesa, ¿no? Alguien que muchas veces se creía con quién se podría contar en términos de debates políticos, resulta que tiene una posición contradictoria a este tema tan sensible, tan importante para la vida de los seres humanos. Pero yo pienso que, porque el matrimonio, sí, como una construcción social, generado por seres humanos, ¿no? No es que el Estado tiene que garantizarlo. Ojo, que es un tema que yo quiero que podamos analizar y dejo planteado en este sentido. El Estado no es que tiene que decirme que yo debo casarme con una mujer, o tampoco debo casarme con una o personas del mismo sexo, sino es una libertad de la persona, el derecho de elegir, de tomar decisión. En ese marco creo que deben ser analizados, es mi opinión muy personal, que de pronto pueda causar malestar para ciertas personas. Pero las cosas están dadas allí. El Ecuador está dentro del grupo de los 27 países que han reconocido el matrimonio de personas del mismo sexo. Así que tenemos bastante tarea, bastante trabajo, quienes de alguna manera hacemos opinión pública. Creo que hay mucha gente que no quiere topar este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar en las escuelas, en los espacios públicos? Yo no soy partidario de que voces como, por ejemplo, convertirlo en una especie de delito. Yo creo que eso no hace bien a la sociedad humana. Creo que la sociedad precisamente se construye con todos los que forman esta diversidad tan importante. Estimado Napoleón, ¿algún argumento sobre el matrimonio igualitario? Bueno, yo creo que se ha hablado bastante sobre esto, sobre todo la parte jurídica, creo que hasta el cansancio. En el tema ético, moral, también creo que se ha hablado hasta el cansancio, y ahí ha habido también extremistas, ¿no?, de lado a lado. Yo creo, sin embargo, el hecho de que el Estado te garantice derechos depende de las personas si lo ejerces los derechos. El derecho al matrimonio, actualmente, vamos a ver aquí Morona, Santiago, del 100% de personas que viven en pareja, creo que no más del 40% han ejercido ese derecho al matrimonio. El resto simplemente son parejas, viven juntos, pero no son casados. Actualmente, si hablamos también en las parejas homosexuales, o como que se lo quiera identificar, no es que ya porque se garantiza el derecho al matrimonio igualitario ya tienen la obligación de casarse. ¿Ves? Como dijo Celeste, es una opción. Libremente decidirás si te casas o no te casas. Ciertamente, si dos
hombres deciden formalizar su matrimonio, su relación, claro, también deben saber de por medio que difícilmente eso ya les privaría, en principio ya les privaría de poder tener, procrear un niño o una niña. Porque biológicamente no es posible. Claro que habrá otros mecanismos, la adopción, qué sé yo. Pero uno, al tomar una decisión, ya sabe las limitaciones también que tiene. ¿Sí? Es como un sacerdote. El momento que tú decides ser sacerdote, sabes que no vas a poder tener hijos. Porque es una opción de que hace los votos de pobreza, obediencia, castidad. Eso no significa que haya curas que tienen hijos escondidas. Y que la iglesia le esconde. En Taisha mismo había un cura que yo me enfrenté. La iglesia saltó y lo ocultó. Se retiró de los salesianos, ahora anda a ver dónde está. Galápagos, como diocesano, y dejó un hijo o una hija por acá. ¿Qué dijo la iglesia? Salieron a protestar. Cura Cordero, ¿cuánta gente ha violado? ¿Qué salieron? ¿Salieron a protestar contra eso? No. Entonces yo creo que hay otros temas que hacen mucho más daño a la familia. Con mis hijos no te metas, deberían decir este cura Cordero. Con mis hijos no te metas, deberían decir a los abusadores de menores de edad. Con mis hijos no te metas, deberían decir a los padres irresponsables que no son capaces de mantener un hogar mucho más unido y evitar embarazos en adolescentes. Basta ver la cárcel, anda a ver la cárcel, cuánta gente está ahí preso por abusadores, por violadores. Eso es lo que está atentando contra la familia. Que una pareja lesbiana, gay, se case, no tiene, para mí, mayor problema en una sociedad, sobre todo si tenemos capacidad de tolerar. Entonces, el garantizar derechos no te obliga a casarte. Entonces, dejemos en paz a las personas del mismo sexo que se amen y que quieran casarse. Ahora, en principio, el matrimonio igualitario lo que te está es simplemente dando un tipo de garantía, un tipo de seguridad jurídica sobre un matrimonio, para que incluso en términos de bienes, en términos de cosas que consigues como pareja, sepas que es de los dos, por un lado. Por otro lado, al ser heterosexual tampoco es que a mí ya obligatoriamente estoy en la obligación de formar una familia, porque hay familias que simplemente deciden no tener hijos, son solamente hombre, marido y mujer y mueren. Algunos adoptan, incluso para adoptar, no es que porque eres pareja estás en las condiciones y cumple los requisitos para adoptar, no. Una pareja para adoptar tiene que cumplir con un montón de requisitos. Entonces yo creo que eso, claro, ahorita una pareja del mismo sexo no puede adoptar porque implica reformas a nivel de las leyes, de las normas, todos los procedimientos. Entonces una familia hetero cuando quiere adoptar igual tiene que pasar una serie de filtros. Igual será aplicado para una familia o un matrimonio del mismo sexo. Tal vez con algunos temas mucho más complejos, porque eso implica otros elementos que hay que evaluar cuando se trata de familias del mismo sexo. Entonces yo creo que esto, como dijo Celestino, sí nos lleva al debate, nos lleva a sensibilizarnos a toditos, a sensibilizarnos sobre la importancia de ser tolerantes, sobre la importancia de no discriminar a nadie por su sexo, por su tendencia política, sexual, lo que sea. No podemos discriminar a nadie. Por lo tanto, construir este Estado equitativo, un Estado incluyente, construir un Estado tolerante, construir un Estado que acepta las diferencias y garantiza derechos para todos. Bien, estimados amigos, agradecemos esta segunda parte sobre el matrimonio igualitario. Vamos en la parte local, en la parte provincial, estimados amigos. 30 días de administración y gestión de las nuevas autoridades en Morona, Santiago. Hablemos sobre el Cantón Morona. Nuestro alcalde, el señor ingeniero Franklin Galarza, se ha visto, entró, se bautizó con muchas inquietudes, como es el tema del servicio básico del agua. Estimado Celestino, los 30 días de administración de nuestras autoridades a nivel provincial.
Bueno, honestamente, evaluar los 30 días de la gestión de las nuevas autoridades para mí es prematuro, ¿sí? Es muy poco tiempo para poder tener cierta claridad. En todo caso, hago un esfuerzo y un ejercicio, con el riesgo de equivocarme, porque así es. Lo que yo sí puedo decir en general, todavía no se ha visto, no, al menos personalmente no he visto, no veo una propuesta de provincia, ¿sí? Y no hay propuestas de cantón. Hay buenas intenciones. Veo acciones que apuntan a engrumbar el desarrollo de los pueblos. Entonces, adolecemos todavía de este proyecto provincia, adolecemos de una propuesta de cantón, donde confluyan realmente una identidad y un propósito común de salir de la situación en la que nos encontramos. Yo creo que por eso estas falencias que vemos de los servicios básicos, yo puedo decir, son de conversación, decíamos entre los compañeros hoy antes de venir acá, por ejemplo, todas las autoridades empezaron con las fiestas en cada uno de los cantones, está bonito la fiesta. Mire, licenciado Marco, la gente muchas veces, como decía Napoleón también, se distraen por las fiestas y no discute realmente el tema de fondo. ¿Cómo están las alcaldías impulsando o generando ya procesos de desarrollo? ¿Cómo la prefectura ya está generando un proceso, un proyecto de provincia? Nadie discute, sino la gente se preocupa qué artistas trajeron en tal o cual fiesta, qué programa salió bonito. Miren que en los procesos de construcción de presupuestos participativos muchas veces no se habla de las fiestas, pero la gente le pone más atención. ¿Qué tal estuvo el desfile? ¿Qué artistas estaban buenos? Etcétera, etcétera. Y nos olvidamos realmente de temas más importantes. En ese sentido, yo puedo decir, creo que generalmente o tradicionalmente se da unos 100 días para poder tener cierto análisis más objetivo. En todo caso, quiero dejar clarísimo, no veo una propuesta de provincia, una propuesta por cantones. Hay buenas intenciones, esperemos que viabilicen todas estas propuestas para el bien de la gente, más allá de las ideologías o las banderas políticas, como se dijo en la campaña, en la época de oposición, que ya se superaba esa etapa de sectarismos, pero todavía vemos que hay actitudes o hechos donde, claro, bueno, tú no apoyaste este proyecto político, tú alzaste tal o cual bandera, entonces todavía hay ese tipo de discriminación dentro del quehacer político. En todo caso, por el bien de la gente, en este caso del Cantón Morona, bueno, no es el cantón donde yo nací, porque yo ahora hago mi patria en Taisha, y desde allí hemos venido aportando de alguna manera. Creo que el problema de servicios básicos de agua es un tema que adolece en toda la provincia. En toda la provincia, no es un problema solo de Macas o de Cantón Morona, es un problema real. El tema de desempleo, la falta de trabajo en Morona, Santiago, imagínense, aquí no se generan procesos productivos, no hay un proceso de industrialización que tanto se ha ofrecido. Por eso, repito, no hay una propuesta o un proyecto de provincia para generar una nueva etapa de desarrollo, para que genere trabajo para la gente. Eso es lo que necesita la provincia, eso es lo que necesitan cada uno de los cantones, cada una de las parroquias. Creo que ese es el tema de fondo que hay que profundizar y decir a la ciudadanía en los términos que hemos planteado. Tiene que ser una ciudadanía más activa, más participativa para que se cumplan las ofertas de campaña que se vendió a la gente, por el cual ganó una propuesta en la provincia, en los cantones y en las parroquias. Yo creo que tiene que ser una cosa seria. Tenemos que sentarnos en ese nivel. Ahora, en los presupuestos participativos hay que exigir, por supuesto, que se cumplan
estos proyectos, las propuestas ciudadanas. Caso contrario, después de 4 o 10 años volveremos a decir que la pobreza en Morona Santiago, o que la provincia de Morona Santiago ocupa los puestos estelares en la pobreza. Así no podemos continuar, precisamente porque se actúa de acuerdo a los intereses partidistas y sectaristas. Eso no ha ayudado a la provincia. Yo creo que esa es la etapa, ese es el reto que tiene que superarse en esta nueva etapa de la administración. TV Digital, análisis en tiempo técnico. Estamos en este momento en la comunidad con los señores licenciados Celestino Bizún y Napoleón Peralta. Estamos en el tema de los 30 días de administración y gestión. Nosotros pusimos los 30 días porque dentro de una planificación que es a largo plazo de 4 años, siempre se evalúa, siempre se hace un pronóstico de los primeros días de la primera administración. ¿En el sentido de qué? ¿Cómo se recibió la institución de los periodos anteriores? ¿Qué proyecciones o qué trabajos están ejecutándose? A eso era el enfocarse los 30 primeros días, estimado Napoleón. Bien, espero que no se resientan las autoridades al momento en que toque ciertos temas que para mí son sensibles, pero que hay que decirlos, y es bueno escucharlos y tratar de corregir lo que haya que corregir. Yo veo con beneplácito primero el hecho de que el alcalde, por ejemplo, formó un equipo de trabajo diverso, con diferentes afinidades políticas. Tuvimos ahí gente de Pachacuti, gente de Alianza País, gente de otras líneas políticas. Entonces eso para mí fue un mensaje claro porque primó el tema técnico, el tema profesional, el tema de méritos. Eso felicito. Otro tema que asimismo veo digamos, con beneplácito y felicito es que, al menos en el barrio donde yo estoy, empezó el alcalde limpiando la calle y poniendo material, mejorando totalmente esas calles de los sectores de barrios suburbanos o urbanos mismo, pero que están en la periferia de la ciudad. Eso me parece chévere porque eso facilita el acceso a las viviendas, te da una mejor vista de las casas, qué sé yo. Eso creo que es muy bueno el trabajo que están haciendo en ese sentido. Creo que tiene un grave problema y creo que la ciudadanía no conocemos qué tan grave es el problema relacionado al agua. Porque tenemos continuamente avisos de que se va a suspender el servicio de agua y rato menos pensado quedamos fregados. Y sobre todo para lo que son servidores turísticos, restaurantes, todo un día sin agua es complejo. Entonces, alcalde, ahí yo creo que toca priorizar ese tema y solucionar de manera definitiva. O sea, ¿qué pasó? Porque se han hecho inversiones bastante fuertes para asegurar el tema del agua. El agua ha sido un problema toda la vida, pero creo que los últimos 5 años o 10 años parecía que el problema del agua ya no más iba a ser un problema. Y lamentablemente estos últimos 3 meses, tal vez un poco más, el agua empieza a ser un serio problema. Y eso va a generar graves pérdidas para los servidores públicos, los tienen restaurantes, los tienen hoteles, y en la misma casa, para quienes habitamos en Macas, eso nos trae algunas dificultades. Entonces ahí solamente recomendar que realmente pongamos mayor empeño en dar una solución definitiva al tema del agua, sobre todo Morona, al estar ubicado y rodeada de hermosas fuentes de agua limpia, como es el mismo río Abanico. Entonces eso para mí es un pecado grave que como ciudad tengamos que sufrir desabastecimiento de agua. El accionar de los concejales a mí me deja mucho que desear. Pilas ahí, concejales. Para mí los concejales no saben cuáles son sus funciones. No todos. Yo vi una entrevista, creo que tú mismo hacías a una concejala que haciendo visitas a las comunidades, recogiendo las necesidades. Esa no es la función de un concejal. Yendo a los desfiles, está bien, que vaya representación, ¿cómo llaman eso? Para la foto, hacer ver que estás de las fiestas, que te vistes hermosamente, una hermosa mujer shuar, genial. Pero por favor, creo que no elegimos para eso, no más. O sea, está bien que estén presentables, que valore su cultura,
sientan orgullosas de ser shuar, son shuar y se sientan orgullosos de representar a un pueblo, pero hay que trabajar. Yo hasta ahora no he escuchado de ningún concejal. Eso no significa que a lo mejor no lo hayan hecho, a lo mejor sí lo han hecho. Propuestas, por ejemplo, ¿qué reformas debemos hacer? Algunas ordenanzas. Hay ordenanzas que son contrarias a lo que Macas, por ejemplo, necesitaría. Ordenanzas relacionadas, por ejemplo, con todo el tema de predios, los altos cobros del agua, altos cobros de los predios, predio rústico, predio urbano. Revisen tarifas. ¿Qué concejal se está apersonando y revisando esos temas? ¿Qué concejales se están apersonando, por ejemplo, y formulando alguna ordenanza para erradicar totalmente todo el tema de violencia de género en la ciudad? Violencia contra los niños. Nadie habla de eso. Sin embargo, tienen y pueden hacer y formular esos tipos de ordenanzas. No olviden la función principal del concejal, ¿cuál es? Fiscalizar y legislar. Así que concejales, no se distraigan en las fiestitas, no se distraigan haciendo cualquier cosa. En las reuniones de consejo planteen cómo solucionar el problema del agua. ¿Sí? Y yo creo que necesitamos ahí trabajar mucho más fuerte. Y el alcalde creo que necesita concejales, pilas, que justamente estén planteando, mira, necesitamos que se revise en sesión de consejo esta ordenanza. Es de la ordenanza que estoy planteando. Esta ordenanza le hemos trabajado con el colectivo de defensores del río Upano. Defensores del río Upano, me imagino que tienen propuestas de cómo ser más defensores de la naturaleza. Concejales, no veo propuestas en ese sentido. Hasta ahora están haciendo de todo un poco. Están todavía, digo yo, en la luna de miel, creo yo. Pero ya hay que empezar a plantearnos una hoja de ruta que permita que la sociedad primeramente conozca. Otro tema que me gustaría como alcalde, sobre todo, el tema de la ciudad. ¿Qué tipo de ciudad queremos de Macas? Y ahí sí me interesaría ver los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Cómo están planteados? ¿Qué objetivos están puestos? ¿Qué metas se están igualmente planteando ahí para la ciudad? ¿Cuál es la proyección de ciudad que nos vemos de aquí? Nos vemos una ciudad mucho más grande hacia el norte. ¿Para dónde estamos planificando? Entonces, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un instrumento tecnopolítico que va a permitir justamente ver como ciudad hacia dónde debemos ir, ver como ciudad dónde debemos invertir más, cuáles son los problemas reales que como ciudad debemos afrontarlo y cómo vincularnos o articularnos con el sector rural, vialidad, agua, infraestructura, dentro de lo que las competencias que les permite. Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, felicito también al alcalde su posición con respecto a la intención que hubo de asambleísta social cristiano de querer mermar los ingresos relacionados con la ley de la CTA, que querían quitar los recursos que por ley correspondía a toda la Amazonía para dar en utilidades a un sector que por ley deberían dar la misma empresa. Bien su posición, felicito. Una posición firme, clara, contundente. Yo creo que eso es, y como ciudadanos respaldamos totalmente eso. ¿Sí? Pero yo creo que sí es momento de empezar también a hacer algunos cambios que tal vez voy a atreverme a decir más adelante. El convencimiento de los ciudadanos y actores que estamos acá como Celestino Bizún y Napoleón Peralta, estamos dando su análisis, su proyección, su inicio para una mejor administración y gestión. Estimado Celestino, lo que nos acaba de manifestar Napoleón dentro de la ley amazónica, está un rubro destinado a la educación superior. Y se ha visto que la señora arquitecta Talía Cabrera, viceprefecta, y el señor alcalde ingeniero Franklin Galarza Guzmán han estado haciendo ya sus visitas a diferentes instancias y ministerios para que
Morona Santiago tenga una mejor educación ya estable acá en nuestra Amazonía. Estimado Celestino. Bueno, felicitar por esta iniciativa, por supuesto, de las autoridades, pero pienso que hay que superar ya esto de llevar el protagonismo. Yo creo que deberían juntar esta iniciativa, porque la ley amazónica claramente señala que tiene que crearse una universidad estatal para Morona Santiago. Perfecto, hay que empujar, hay que exigir. Creo que es el momento oportuno ya para empezar que eso se haga una realidad. Por supuesto, hay algunas universidades que están prestando o dando servicio a la educación superior, pero el acceso a la educación superior, imagínense, es menos del 20% de la población de Morona Santiago. Entonces, qué bueno que haya más opciones, y qué mejor que venga una educación superior pública que facilite el acceso para los jóvenes de Morona Santiago. Pero aquí hay un tema de fondo. El solo hecho de crear una universidad no resuelve el problema de acceso a la educación. Por ejemplo, los jóvenes de Chihuinza, de Taisha, de cantones que no tienen la misma facilidad de poder llegar. Perfecto, aquí en Macas, en Sucua, hay más facilidades para llegar a estas universidades. Pero las familias que no tienen ingresos mínimos como para sostener un proceso de educación superior, ese es el punto, que tiene que ir paralelamente con un proceso de generación de oportunidades de trabajo. Entonces, yo creo que la prefectura, los gobiernos locales en general, tienen que generar un fondo común para que permita a la juventud llegar a tener ese acceso a la educación, porque no es solamente una cuestión del Estado nacional, de facilitar, de permitir. Hay muchas maneras que se puede hacer que el tema de educación superior en Morona Santiago empiece a mejorar. Primero que nada, por eso decir que todas las autoridades junten la iniciativa de exigir al Estado, a la Asamblea, bueno, generar ese proyecto de creación de la universidad, que tiene que venir desde la presidencia, que tiene que pasar por la Asamblea. ¿Para qué? Para que efectivamente se haga realidad ya lo que ya está escrito en la ley. Y yo creo que no podemos negarnos, porque ya aquí hay otras universidades y tenemos que ya es suficiente. Para mí no es suficiente. Hay que ampliar el acceso a la educación superior. En ese sentido, decir que junten esas iniciativas, no creo que hace bien de que cada autoridad trata de tener protagonismo para decir que yo fui el impulsador y el otro también quiere protagonizar ese proceso. Yo creo que hay que viabilizar este tema. En todo caso, la ciudadanía, por supuesto, apoyamos y estaremos apoyando, respaldando todo este proceso importante, válido para la educación superior de Morona Santiago. Creo que la educación, como todos sabemos, es la mejor herramienta para poder liberar a los pueblos, para sacar de la pobreza, por supuesto, fortaleciendo otros factores, otros elementos que permita que la sociedad efectivamente tenga acceso a la educación de calidad. Bien, muchas gracias, estimado Celestino. Napoleón, con respecto a la educación superior. Bien, antes de pasar al tema de educación superior, yo creo que el municipio sí debería, y recomiendo esto para todos los directores que tienen en sus funciones, revisar todos los trámites que hay que hacer para legalizar o tratar de inscribir una propiedad. Yo llevo 3 semanas en un trámite. Qué engorroso ese trámite. Vas a una unidad, te piden los mismos requisitos que la otra unidad ya te pidió. Tienes que sacar 3, 4, 5 copias de un mismo papel, cuando deberías simplemente tener un solo documento. Yo hablé ya con uno de los directores, me dijo, Napoleón, esos son los cambios que vamos a hacer. Deberían simplificar a lo máximo. Simplificar, esos cambios necesitamos que se hagan en lo que es también el tema burocrático. Caso contrario, hermano, estamos fregados. Y también yo sí he podido ver servidores públicos dentro del municipio que se llaman servidores públicos, pero de servidores no tienen nada. Revisen eso, evalúen a sus servidores públicos, porque yo creo que eso también, tener gente que no responde a los ciudadanos, no deberían mantenerlo, deberían evaluarlos y buscar formas de tener personas realmente que responda, que sea gente que esté para servir, dar respuestas y no evadir responsabilidades. Entonces yo creo que ahí tienen una enorme responsabilidad concejales,
señor alcalde, directores. Ciertamente 30 días no es suficiente para que se hagan muchas cosas, pero yo creo que sí hay que empezar ya haciendo ver claramente hacia dónde nos lleva esta administración. Y hay que darles luces diciendo, esta es la administración que vamos a hacer, estas son las actividades que nos proponemos para diferenciarnos de la administración anterior. Por caso contrario, nos perdemos. En términos de la universidad, yo creo que sí, yo sí recomiendo más bien formar un frente pro universidad. Un frente donde estén integrados autoridades de todos los 12 cantones, autoridades del sector de pueblos y nacionalidades. Sí, porque capaz que las nacionalidades acá Shuar Achuar piden que se cree una universidad intercultural Shuar Achuar. Puede ser. Y está en su legítimo derecho. Entonces yo creo que sí hay que formar un frente para empezar a armar qué tipo de universidad queremos. Esta universidad, qué respuestas necesitamos que dé a nivel local. Y que no sea crear carreras que ya tenemos en la Católica, o carreras que se van a crear en la UPS, o carreras que ya tenemos en la SPOCH, sino carreras que realmente sean en respuesta a los desafíos que como Amazonía tenemos acá en nuestros territorios. Más aún pensando en Taisha, donde yo tuve la oportunidad de vivir varios años con Achuar. Tenemos una magnífica biodiversidad, tenemos hermosos ríos. ¿Qué propuestas hacemos desde la universidad para conservar esos ríos? Para mejorar la calidad del agua. ¿Qué propuestas hacemos para generar energía alternativa, energía que permita alumbrar las comunidades? ¿Sí? ¿Qué energía necesitamos generar para que todos tengamos igualmente acceso a servicios básicos, agua, el manejo de desechos sólidos? Tenemos una provincia que está, como eslogan, dicen, una provincia ecológica y turística. Como universidad deberíamos estar planteando proyectos para que realmente haga ver que somos una provincia ecológica y turística. No pasa de ser un eslogan. Y yo creo que la ley amazónica sí nos permite dar la oportunidad de generar proyectos. Entonces yo creo que también autoridades busquemos buenos proyectistas, gente que pueda ayudarles a armar propuestas en este sentido, consultorías, para poder presentar. Porque entiendo que los fondos que se van a recibir a través de la ley amazónica son previa presentación de proyectos. Lo peor que puede pasar a un alcalde, lo peor que puede pasar al Consejo Provincial es que no tengamos proyectos. O tengamos proyectos sin factibilidad, proyectos irrealizables, proyectos que a la larga no son o no te permiten, ¿sí?, sostener. Lo peor que puede pasar, habiendo la plata. Entonces, en eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y es por ello que yo creo que, como dijo Celestino, evitemos protagonismos, ¿sí? Como pasó con la ley amazónica, que parece que Juan Pablo Belín es el que hizo la ley amazónica. Por Dios, una gran farsa. Eso se llama figuretear alrededor de una ley que no hizo él. Que él fue, lo tomó, le dio mayor impulso. Perfecto. Pero esa ley... Hemos venido hablando desde 2010, 2011, que hubo la primera propuesta, el primer borrador de ley amazónica, solo que lamentablemente se llegó a un punto de politizar tanto que aquí los prefectos tenían una propuesta de ley y desde el gobierno otra propuesta de ley. Pero no caigamos en insensatez y tratar de figuretear y decir yo. No, eso, salgamos de ese tipo de protagonismos, pero sí formamos un frente pro universidad con diversidad de personas que puedan aportar la construcción de una malla curricular, de gestiones a nivel de SEACES o de SEMPLADES, que son los responsables de calificar. Entonces yo creo que va por ahí mi pedido a las autoridades, y ciertamente hay que manejarse, yo diría, 3 niveles. A un nivel político, porque hay que hacer mucho lobby político para que esto dé paso. A un nivel técnico, la propuesta política debe tener un soporte técnico claro, que todo el mundo diga, wow, chévere esa propuesta. Eso es lo que queremos. Y el país aplaude por esa iniciativa. ¿Sí? Pero también una propuesta de abajo, de clamor popular. El pueblo igual debe estar respaldando, ¿sí?, al equipo técnico o al Frente Pro Universidad, pero también dando todo el soporte técnico y el soporte político. ¿Sí? Yo creo que la educación es el pilar fundamental del desarrollo de nuestro país.
algunos no les gusta, pero yo recuerdo con el gobierno de Rafael Correa, cuando se armaba de plantear la universidad, había varios criterios con respecto a eso. Al final se crearon la Universidad Iquiam, que fue cuestionada por el actual gobierno, pese de que pensábamos que era uno de los mayores, que iba a ser uno de los mayores defensores de este proyecto de la Universidad Iquiam. Al norte del país, esta hermosa universidad que igualmente tan mal se ha hablado por este gobierno, que es la Universidad de la Yachay. ¿Qué pasa ahora? Son universidades que están en el ranking mundial entre las 10 primeras. ¿Cuánto daño se ha querido hacer? Tanto odio solamente por tratar de criticar a un gobierno, criticando a todo el tema a los avances que ha habido en educación superior. Por favor. Sí. Más de 15.000 becarios teníamos a nivel internacional. ¿Cuántos tenemos becarios ahorita? Hay un montón de gente que lamentablemente tuvo que vender propiedades para poder seguir estudiando en el exterior porque este gobierno dejó de apoyar. Allí debemos pelear como ciudadanía, como autoridades, para que se pongan más recursos para el tema universidad. Y todo este tema de universidades, a pesar de que hemos avanzado muchísimo en términos de cobertura, pero créanme, todavía siguen siendo un montón de gente privadas de la posibilidad de poder estudiar en la universidad. Y hablo sobre todo por pueblos y nacionalidades. Si bien ha mejorado, pero acá, por ejemplo, Achuar y Shuar, ¿cuántos han logrado estudiar, entrar en estas universidades públicas con becas completas? ¿Cuántos? Números, no hay. Allí, por ejemplo, hay que trabajar fuertemente para que esta gente de Taisha, estos compas Shuar que viven en la cordillera del Cóndor, esos jóvenes puedan venir a estudiar becas completas y no estar pensando ya ahora el próximo mes dónde voy a vivir, cómo voy a pagarme el arriendo, cómo voy a pagarme la comida. El Estado debe cubrir 100% de esta gente que tiene esas condiciones y esas necesidades. Y eso no ha habido. Y ese es también un error que venimos arrastrando. Entonces yo creo que como autoridades todo el paquete debe ir armado perfectamente. Por eso insisto en este frente pro universidad para realmente utilizar y saber que esta ley amazónica sí beneficia a los amazónicos. Bien, estimados amigos, dentro de otros puntos también acá en el Cantón Morón, específicamente en la parroquia Macas, el señor alcalde, ingeniero Franklin Galaza, también llamó a la sociedad para ver sobre la reubicación del terminal aéreo. ¿Qué importancia o qué opinión tienen ustedes, estimados ciudadanos? Celestín. Bueno, yo creo que hay que ir por orden de prioridad. Allí el señor alcalde de Cantón Morón ha tomado la iniciativa de preguntar a la ciudadanía, una especie de consulta. Me parece bien, pero yo pregunto también a la ciudadanía de Macas y la provincia, ¿no? O Cantón Morona, ¿es urgente la reubicación del aeropuerto? Considerando que, analizando técnicamente, bueno, no tengo los datos, pero los que nos están mirando seguramente saben mucho más del tema, por decirle cuál es el índice de navegabilidad, el número de vuelos que se generan. Yo creo que en Taisha hay más vuelos que aquí en Macas. Entonces, no sé cuánto es el riesgo que genera la presencia o el aeropuerto en este momento. Yo creo que la prioridad número uno debería ser el tema de agua, ¿no? Porque la reubicación de un aeropuerto implica, entre otros temas, tienes que tener un estudio técnico. No es cuestión de decir, ya cerramos y vamos a construir por allá, cerca de la playa de Lupano o entre Sucuay y Macas. No es cuestión de eso, es un tema técnico, político, sí, efectivamente, y yo creo que hay que priorizar, y el alcalde Galarza seguramente con su equipo técnico lo analizará, pero yo trato de ser el vocero de la gente que clama en las comunidades. Más les interesa tener servicios básicos como el agua, ¿no? El alcantarillado, el mejoramiento de la vialidad y sobre todo también el tema productivo que tiene que trabajarse en conjunto con los GAT parroquiales y
y gobierno provincial para generar ingresos para la gente, porque la gente quiere trabajar, quiere producir, quiere tener ingresos, quiere tener $1 en su bolsillo. Eso es lo que la gente está buscando. Entonces pienso que el tema es importante, pero desde mi perspectiva personal no creo que sea la prioridad número uno que deba en este momento toda la alcaldía ponerse en esa discusión. Por supuesto, analizando en comparación de los aeropuertos de Cuenca, está casi en el corazón de la ciudad, y siguen los aviones grandes prestando el servicio, y acá en Morona, aquí en Macas, hay que mirar cuál es el nivel de riesgo que representa para la población. Yo creo que desde allí tenemos que empezar, y creo que en los próximos años que tiene esta administración a nivel de la alcaldía, debería ir priorizando en ese sentido, tomar acciones inmediatas, ¿sí?, de los temas de servicios básicos que son emergentes para la ciudadanía, y sin dejar, por supuesto, de analizar el tema de la posibilidad de la reubicación del aeropuerto de Macas. Estimado Napoleón, con respecto al terminal aéreo. Bueno, antes de dar mi opinión con respecto al aeropuerto de Macas, quiero saludar, veo bien activados en redes, Fernando Cañizares, Lauro Sand, también nos está viendo Nanki Sand, y siempre la participación de ellos, sus opiniones es muy válida para todos nosotros. Con respecto al aeropuerto, yo creo que sí, concuerdo con Celestino, es necesario optimizar los recursos. Yo ahí recomendaría al alcalde no dedicar tiempo a temas que pueden terminar a la larga quemándolo. Segundo, no es una prioridad para mí. No tenemos ni vuelos de aquí a nivel nacional. Tenemos vuelos, apenas unos cuantos vuelos en el día, tanto en la tarde y en la mañana hacia Taisha, porque el centro de operaciones ahora es Taisha. Entonces no amerita, creo que, empezar a debatir sobre el tema de mover o no mover. Y por último, si la gente dice que sí, todo el mundo va a concordar, yo también quisiera, saquemos este aeropuerto de media ciudad y hagamos una ciudad mucho más hermosa, con un parque hermoso a la mitad. ¿A quién no nos va a gustar? ¿Pero eso es posible? Entonces, alcalde, yo creo que no consultemos algo que luego no vamos a poder hacer absolutamente nada para remediar una situación de que la gente diga, sí, vamos a cambiar, pero usted no va a poder hacer nada, absolutamente nada. Lo que sí, tal vez diría es, tratemos de optimizar, viendo o gestionando, a ver, para que haya vuelos de aquí a Cuenca. No sé si hay gente que quiera utilizar el servicio de transporte a Cuenca, a Quito, vuelos a Guayaquil, no sé, puede ser que a lo mejor hagamos un estudio de mercado para ver cuánta gente demandaría transporte aéreo en esos niveles y tratar de ver qué compañías pueden operar, porque tenemos una infraestructura subutilizada. Tenemos ahí empleados de la DAG ganándose el sueldo a vacas. ¿Sí? ¿Cuántos empleados tenemos de la DAG ahí? 3, 4, capaz más 5. Pero con el nivel de los vuelos que se dan en el día es poco. Entonces yo creo que esos no son los temas prioritarios, y más bien enfatizarnos sí en ver cuáles son los problemas que como ciudad necesitamos urgente resolver. En las comunidades igualmente los temas urgentes que hay que resolver. Eso yo creo que hay que enfatizar fuertemente. Entonces yo creo que todos nos interesaría no tener ahí un aeropuerto que nos divida entre el barrio 27 y los demás barrios y Macas, o sea, tener esa área libre para poder circular. Aquí no nos gustaría, pero ¿cuánto podemos hacer para cambiar esa situación? Yo creo que eso tendrá que demorar. Basta ver Quito, que pese que estaba el aeropuerto en media centro de la ciudad, demoraron, ¿cuánto? Más de 10 años o 15 años para tomar una decisión y construir el aeropuerto en otro lado. ¿Sí? Acá a lo mejor ni siquiera merita construir un nuevo aeropuerto. A lo mejor tocará construir un aeropuerto mucho mejor en Taisha y cerrar este aeropuerto. Estoy diciendo cualquier cosa, especulando. Entonces yo creo que no valdría enfatizar mucho en este tema, porque esto más bien nos va a distraer de las cosas fundamentales. TV Digital, análisis en tiempo técnico. En Segmento en la Comunidad queremos agradecer a nuestros amigos Celestino Bizún y Napoleón Peralta. Fue una mesa de diálogo de diferentes puntos muy importantes que desde Macas, Morona, Santiago estamos compartiendo nuestras ponencias,
nuestras inquietudes también y sugerencias para nuestras autoridades locales y nacionales, que es muy importante desde actores políticos, como padres de familia, como actores sociales. Y nosotros es muy importante también darle la continuidad, hacer un seguimiento, como decían ustedes, estimados amigos, apoyar y respaldar a las autoridades. ¿Por qué? Si solo estamos en la crítica, ¿con qué vamos llevando a la oficina, vamos llevando al despacho? Con la solución, o parte de la solución, o alguna sugerencia. Estimados amigos, Celestino, sus palabras finales de este primer capítulo, porque les debemos estar invitando muy a menudo para ir evaluando como actores sociales, como ciudadanos, para ir rindiendo también el reconocimiento a nuestras autoridades que nos lo están motivando y haciendo de mejor manera. Estimado Celestino. Bueno, en primer lugar agradecer a nuestros hermanos y hermanas que nos están mirando por este medio tan importante. Agradecemos por sus aportes, los tomamos positivamente. Esperamos que nuestra participación haya servido para seguir reflexionando en temas tan importantes y sensibles de la vida cotidiana de la ciudadanía. Nosotros como actores ciudadanos estamos siempre a las órdenes para seguir aportando en la solución de sus problemas. Queremos ser parte, hemos sido siempre parte de la solución. Tenemos criterios de ciertos puntos que no necesariamente vamos a coincidir, pero esto es la sociedad. En democracia, en un Estado democrático, se construyen las sociedades a través del debate, no con solamente, como decía el licenciado Marco, con críticas constructivas. Además, el quehacer político, el quehacer público, cuando se manejan los recursos, por supuesto, habrá opiniones diversas y eso hay que tomarlo, hay que asimilarlo. Lo importante de esto es que hay que encontrar la solución, de seguir trabajando para encontrar la solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía. No solamente intereses partidistas, no solamente intereses de los privados o de grupos que manejan el poder, sino la solución de la vida, de los problemas que afectan la vida de la gente. Ese es el objetivo común del quehacer político. Por eso, una vez más, agradecer a este medio de comunicación y siempre estaremos a las órdenes para seguir contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Estimado Napoleón. Bien, primero, muchas gracias por la invitación, Marcos. Gracias igualmente, Celestino, por compartir este foro, este espacio con nuestros puntos de vista, nuestra opinión. A toda la audiencia que nos mira, nos sigue a través de redes, igualmente su opinión es válida, más allá de que compartamos nuestros puntos de vista, creo que este es un espacio para generar debate, y no hay que tener miedo al debate, y el debate hay que hacerlo con argumentos, no con insultos, no con críticas nada más. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que aquí sí, una invitación a ser más sensibles a la problemática nacional, a ser más sensibles a la diversidad que conforma nuestro país, pero también ser más sensibles a la problemática. No nos distraigamos, hay problemas serios que como país nos está afectando. Yo creo que deberíamos estar todos encauzando para poder realmente exigir a este gobierno, por ejemplo, cambios en su política pública en cuanto a la aplicación de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, exigiendo, por ejemplo, que esa carta esa carta de intención sea analizada por la Asamblea Nacional, porque no se está cumpliendo el debido proceso, por ejemplo, ahí. No nos distraigamos de todos estos indicios de corrupción que están bien identificados y sabemos dónde hay actos de corrupción y que se está dejando en impunidad. No nos quedemos sin dar seguimiento y exigir todo aquello. Y también no nos quedemos brazos cruzados. Si hay que sumar, unirnos a las autoridades, respaldar para que su gestión sea la mejor, hay que hacerlo, ¿sí? Más allá de la aceptación o más allá de que compartamos o no ideológicamente. Yo creo que aquí se trata de trabajar por la ciudad. A todas las familias, ¿sí? Para que realmente amemos a nuestros hijos, sepamos, estemos con ellos en las buenas, en las malas y en las peores. Y no discriminemos a lo mejor a ellos por tener tener
una preferencia sexual diferente. Entonces, todo esto, para esto es la invitación, y muchas gracias por estar pendiente de lo que nosotros opinemos, y estaremos también, asimismo, atentos a otras invitaciones para poder seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias a ti, Marcos, por la oportunidad. TV Digital, Análisis en Tiempo Técnico, agradecemos a los señores licenciados Celestino Bizún y Napoleón Peralta, a nuestros distinguidos amigos y seguidores quienes nos han seguido, han estado compartiendo sus ponencias, sus inquietudes, y también eso es bueno el ir interactuando, porque vamos a ir invitando a muchos ciudadanos, a ciudadanas también, con respecto a temas de mucho interés. Agradecemos a nuestros técnicos, a Luis Fernando Ambigrefa y Carlos Atienza, a su servidor Marco Espinosa. El día de mañana continuamos con los reconocimientos de los Juegos Nacionales Deportivos Guayas 2019, y que el voleibol de arena una vez más está haciendo historia en esta categoría. Con ustedes hasta el día de mañana, muy buenas noches.